mm, 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 mm. A ver, Muy buenos días a todos y todas los presentes. Nos encontramos una vez más aquí en la tercera sesión de los cursos de preparación universitaria de lenguaje con la profesora Vanessa Helen. Recordar que esta semana es la última clase que se hacen a las 9:30, bueno, 9:45, y a partir de la semana siguiente, a partir del lunes, cambiamos el horario, ya a las 11:30, para que no se vayan a confundir. Matemáticas se va a hacer en el bloque de la mañana más temprano y lenguaje cambia para las 11:30, en los mismos días, lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Así que eso, chicos, completen el link de asistencia ahí en el chat y cualquier duda me van consultando. Eso, Vanessa. ya, voy a compartir entonces. Mm. Buenos días, profesoras. Hola, buenos días. ¿Karina? ¿No? ¿Sí? Sí, señorita Karina. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto saludarlas a ambas. Igualmente. Hola, Listo, Karina. chiquillos. Listo, chiquillos. Vamos a comenzar entonces esta tercera sesión de los cursos de preparatoria universitaria de lenguaje, ¿ya? El objetivo de esta sesión o de la clase es que al término ustedes ya conozcan o tengan alguna noción sobre las normas de referenciación y la importancia que tienen en el contexto académico. Ya se van a dar cuenta que cada vez que los profesores les pidan investigar, van a tener que hacer uso de este formato de referenciación que está en su última versión, 7, ¿ya? Porque se va actualizando con el tiempo, estamos en la séptima edición. Y comprender las nociones básicas del uso de las citas y referencia en APA. Porque hay otros formatos de referenciación y en este caso vamos a enfocarnos netamente en APA porque es el que más se utiliza. ¿Ya? Primero que todo, vamos a partir con un recuerdo de la clase anterior. Vamos a continuar conociendo las normas de referenciación. Luego vamos a trabajar sobre la base de citas, referencias bibliográficas. Y por último, vamos a hacer una recapitulación y una reflexión en torno a todo lo que trabajamos durante la sesión. Recordemos, ¿qué vimos la clase anterior? Vamos a hacer un recuerdo a través de este, este esquema, ¿ya? Que me permite, esta es una herramienta, espero chiquillos que ustedes en algún momento la puedan emplear, porque herramientas como esta no solamente permiten estudiar, recordar lo que uno ha visto clases anteriores, sino que también ir ordenando la información. Y es también una estrategia de lectura, a propósito de lo que vimos en la clase anterior, que puedo emplear, sobre todo cuando tengo textos académicos y tengo un título, subtítulo, voy ordenando la información y de esa manera después el estudio se facilita. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? A partir de la lectura académica, que dijimos que era compleja, era desafiante para los estudiantes, eh, porque requiere distintos tipos de estrategias, ya pensando que la lectura académica es especializada, corresponde a un determinada área de estudio, tiene uso de tecnicismos. Vamos a ver. Ah, ya. Bueno, en el chat Grisel les pone ahí el link para que completen la asistencia. Vamos a emplear por todo esto estrategias, ¿ya? Para facilitar su comprensión. ¿Qué estrategias tenemos? Bueno, establecer propósitos de lectura, que sería, ¿para qué voy a leer? Para estudiar, ¿cierto? O para investigar, y dijimos que para estudiar teníamos algunos consejos, como revisar, ¿cierto? Pautas de evaluación, revisar eh, también instrucciones, ¿ya? También teníamos que podíamos acercarnos al profesor, a los tutores, ¿cierto? Para ir despejando algunas dudas que vayan surgiendo en el camino del estudio. Está también el hecho de armarnos una panorámica del texto y esto tiene que ver con identificar los elementos que contiene el mismo texto. Tiene el título, ¿cierto? Que va a representar una idea previa del tema que se va a abordar. Tiene un resumen que me aporta la información, pero de manera breve.
¿ya? ¿Y qué puedo encontrar aquí? Objetivos a trabajar, algunas conclusiones, por lo menos las principales, y eso me ayuda también a ir activando los conocimientos que puedo tener sobre el tema. Ya después tenemos títulos, subtítulos dentro del mismo texto, ¿ya? Y tener esta panorámica general me va a ayudar a armar, ¿cierto? Una vista previa. ¿Ya? Las imágenes también son recursos que importan y que es necesario tener en consideración previo a iniciar la lectura, ¿ya? Elaborar resúmenes, que fue la estrategia en la que nos enfocamos en la sesión anterior, ¿ya? A partir de la elaboración de resúmenes, yo puedo ir constatando que la información que contiene el texto fue realmente comprendida, ¿ya? La logré aprender. ¿Y cómo? Porque cuando elaboro resúmenes, lo hago en consideración de todas las ideas relevantes que contiene el texto. Pero esas ideas relevantes yo las voy exponiendo después de realizar una primera lectura o una segunda lectura. Las veces que sea necesaria leer para entender y después recién de eso elaboro el resumen a partir del conjunto de ideas que voy recordando, ¿ya? Para eso voy a emplear las macro reglas textuales y son tres, dijimos que era un proceso y tenía tres etapas. Esas etapas van de la manito y está suprimir y seleccionar, ¿ya? Que era que a la vez que voy omitiendo o eliminando información voy seleccionando. Generalizar, que tiene que ver con reemplazar conceptos eh, generales, o sea, reemplazar conceptos por otras palabras u otros enunciados, otros conceptos que logren englobar el sentido de la información original. Y está el construir, y esto tiene que ver ya con poder implementar o poder poner dentro de un conjunto de ideas las mismas que el formato original, pero de manera resumida y obviamente con mis propias palabras. ¿Ya? Yo reconstruyo, reelaboro la información, pero con mis propias ideas. ¿Hay alguna duda respecto de lo que vimos en la sesión anterior, que también trabajamos en una actividad? Ahí revisé, vi viendo que muchos ya subieron sus resultados a la página del Drive, eh, y voy a tener una retroalimentación para el día lunes, general por lo menos. Ya, como no hay dudas, entonces vamos con el tema que convoca para esta sesión, que serían las normas de referenciación y su uso en el contexto académico. Chiquillos, ¿han escuchado ustedes el concepto de normas de referenciación? Yo sé que sí, porque en la primera clase ya hubo algunos que me estuvieron preguntando, profe, ¿y en qué formato usamos APA? O algo así me estuvieron preguntando. ¿En qué formato ponemos la cita? Y ahí yo logré comprender que hay nociones acerca de esto. Quiero escucharlo a ustedes. Sí, sí, poner. ¿Han escuchado las normas de referenciación? Referenciación, sí. Ay, me ponen que no. Sí, pero no recuerdan mucho. Ya, no. No, profe, no me Eh, escuché. son, son los formatos para poder citar una obra correctamente para no dar un robo de contenido. Ya. Cuando nosotros hacemos muy bien, fue Martín, ¿cierto? No recuerda bien, ya no importa. No Sí. importa, chiquillos, si no se acuerdan tan bien, porque para eso estamos y en esta sesión vamos a aprender, ¿ya? Van a conocer también las normas de referenciación y las van a ejercitar. Gracias, Martín. Exactamente, uno utiliza las normas de referenciación para evitar caer en plagio. ¿Qué es el plagio? Es cuando uso indebidamente la información, ¿ya? Que elaboró otra persona y me la adjudico. Las normas de referenciación entonces son un conjunto de pautas y reglas preestablecidas para citar y hacer referencia a las ideas de otro autor, ¿ya? Son ideas que yo consulté, que no son mías, para elaborar un trabajo académico. Estas normas permiten dar atribución a los autores de distintos trabajos académicos a los que se recurre en una investigación. Ya, yo los voy a citar. No es una idea que se me ocurrió y que nació de mi cabecita de un momento a otro. No, esta idea tiene un sustento teórico, un sustento científico,
y no fui yo quien la inventó, ¿cierto? Hay otra persona que tiene un mayor grado de autoridad y que en este caso le va a dar veracidad, ¿cierto? Y confianza al lector de mi trabajo acerca de lo que yo estoy escribiendo no es una ocurrencia, una invención loca, ¿ya? Así evito incurrir en el plagio. El plagio es un delito, chiquillos, y es un delito grave, ¿ya? Al momento de que ustedes tengan que hacer trabajos de investigación, los profesores se van a dar cuenta si ustedes están plagiando. Créanme que sí, ¿ya? Entonces, para evitar eso, recurro a las normas de referenciación. Existen varios estándares o tipos de referenciación, entre los que destacan las normas APA, MLA, Chicago y Vancouver, ¿ya? Entre las cuales tuve la oportunidad de trabajar mucho con APA y un poco con Vancouver, ¿ya? Las otras igual las conozco, pero son las que más se trabajan, APA y Vancouver, dependiendo también de la carrera. Debido a su uso en gran parte de las carreras de la universidad, tomaremos como referencia APA, que todas las carreras, me atrevo a decir, utilizan APA, ¿ya? Es bien especial esta norma de referenciación porque está bien estructurado todo. Son un conjunto de normas y pautas, tomémoslos como pautas, establecidas por la Asociación Americana Psicológica para la presentación y citación de trabajos académicos en el ámbito de las ciencias sociales, la psicología y otros campos de estudio, ¿ya? Es una norma de referencia más común en el contexto universitario y ahora, como les mencioné anteriormente, estamos en su 7ª edición. Ahora vamos a conocer nociones generales sobre su uso. Citas y referencias, ¿serán lo mismo? No, no son lo mismo, ¿ya? Hay que hacer una diferencia. Primero, la cita es un recurso a través del cual nosotros nos referimos a las palabras de un autor, trayéndolas a nuestro trabajo, ¿ya? Voy a usar lo que dijo este nombrado, renombrado autor científico, teórico, académico sobre este tema. Y hago eso para respaldar la información que yo estoy presentando. Las referencias, por el contrario, son las fuentes que fueron citadas en el trabajo. Estas se ubican en un listado que va al final del trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan de la primera sesión que yo les dije vamos a hacer una indagación bibliográfica y les pedí datos? ¿Qué datos? Título, año, ¿cierto? Les pedí también título de la fuente, año, Autores. autores. Título de la fuente, autores, año de publicación, ¿cierto? El por qué tenía que ver con otro asunto, con el que ustedes pongan en práctica la capacidad de argumentar. Pero los primeros datos yo los utilizo cuando presento una referencia bibliográfica, ¿ya? Son las fuentes de donde saqué la información. Distinto a la cita. Las citas son las palabras del autor. La referencia de dónde saqué esas palabras. ¿Se entiende? Sí. Continuamos entonces. Uso de la cita en APA. El uso de la cita en el discurso académico o en un trabajo es un mecanismo que permite al escritor, ¿ya?, referenciar o citar las palabras o evocar las palabras de otros especialistas y a la vez argumentar y desarrollar el tema que está tratando. No solamente las emplea para describir o explicar mejor un fenómeno, un tema, una situación, sino que también para proporcionarse continuidad del tema, ¿ya? Ahí, acá al final, ahí. Esto de acá, chiquillos, esto mismo de acá es una cita, ¿ya? Y acá está el dato de la cita, la referencia. Lo primero, ¿cómo citar en APA? Al momento de incluir las ideas de otro autor en nuestro trabajo, tengo que mencionar dos cosas importantes. Señalar el primer apellido del autor e indicar el año de publicación del texto, ¿ya? Entonces, si las palabras citadas pertenecen a un trabajo realizado, por ejemplo, por Fernando Rodríguez el año 2020, la cita debe incluir esta información. Rodríguez, el apellido del Fernando Rodríguez, un autor, 2020, porque en ese año Fernando Rodríguez publicó el texto que estoy utilizando
de donde saqué la cita. Dice ahí John, profe, en la universidad, ¿qué año es el límite para que sea válido? Un texto académico es, bueno, todos los textos académicos son válidos, pero es mejor emplear textos que están actualizados y hasta 5 años atrás. Si sobrepasa esa cantidad de tiempo, es información que se considera que no está actualizada, pierde un poquito de validez, ¿ya? Porque siempre hay nueva información que se va sumando a un área de estudio y se va actualizando. ¿Qué necesita que explique Sofía? ¿Cómo citar? Sí, ya, para citar, ya, voy a incluir dos datos. Primero, el primer apellido del autor y el año en el que se publicó el texto que estoy utilizando. Entonces, si yo en mi trabajo quiero usar las palabras del autor Fernando Rodríguez, como sale aquí, en el recuadro naranja, para citar, además de poner lo que dijo el Fernando Rodríguez, voy a incluir su apellido y el año en que se publicó el texto que estoy utilizando. De esa manera, yo dejo de manera explícita que la información no nació de acá, ¿ya? Sino más bien fue otro autor. ¿Quién? ¿Cuál habrá sido el autor que yo estoy utilizando para citar? Fernando Rodríguez. ¿Y en qué año entonces Fernando Rodríguez publicó las palabras que En, estoy empleando? en 2020. En 2020, ¿ya? Esto es clave. Primer apellido del autor y el año en que publica el texto. Dos cosas importantes. Así se cita, pero hay tipos de citas, ¿ya? Tengo la cita directa o textual. Aquí vamos a reproducir de manera textual las palabras del autor, o sea, de manera literal. Yo escribo lo siguiente: Rodríguez, 2020, yo ahí hago referencia que ese año, porque Rodríguez, Fernando Rodríguez puede que tenga muchos textos, muchas publicaciones. Si yo no doy el detalle del año, se queda información ambigua y confusa. Ya, y Rodríguez, ¿en cuál de todos sus textos de su obra dijo o declaró lo siguiente? Tengo que poner el año, ¿ya? Entonces declaró, y ahí está la información de manera literal. Incluso uso comillas, que la inteligencia emocional desempeña un papel crucial en el éxito profesional y personal. Esa es una cita, y es una cita porque contiene todos los elementos que la componen, que sería el primer apellido del autor, el año de publicación y las palabras del autor, de manera textual. Esa es una cita directa. Y está la cita indirecta o parafraseada. ¿Qué será? Que vamos a explicar con nuestras propias palabras aquello que dijo otro autor, otra persona, ¿ya? Y no porque las vaya a explicar con mis propias palabras, entonces la idea es mía. La idea sigue siendo de otra persona. Y yo no puedo robar o adjudicarme esa idea porque entonces estoy haciendo plagio. Y para evitar el plagio, voy a parafrasear. Y comienzo de esta manera. Rodríguez, 2020, afirma que tener inteligencia emocional es fundamental tanto para el éxito en la vida profesional como en la vida personal. Si se dan cuenta, es la misma información, solo que aquí está de manera literal, como Fernando Rodríguez lo tiene expuesto en su texto publicado el año 2020, y aquí cambié las palabras. ¿Sí? Hay muchos estudiantes que cuando tienen que hacer investigaciones, parafrasean, pero no dejan la referencia y eso es plagio. De momento que yo omito esta información, estoy aquí indicando con el mouse, ¿ustedes lo ven? Mi mouse, ¿cómo se mueve? Está ¿Sí o ahí. no? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces, si yo omito esta información, incurro de inmediato en plagio, ¿ya? Y eso es lo que hay que evitar. Dos tipos de cita entonces, pero siempre para citar está este datito, el apellido del autor y el año. ¿Queda claro hasta ahora? Igual, toda esta información que estamos entregando es amplia, ¿cierto? Es mucha, es contundente. Entonces, de lleno va a ser un poco abrumante poder guardar esta información. Pero no, si hay más de un autor,
Ahí vamos a ver cómo se cita si hay más de un autor, ¿ya? Me están preguntando ahí en... Ay, me salté. ¿Y cuál es mejor? Son las dos válidas, la cita directa y la cita parafraseada. Un texto tampoco puede contener tantas citas directas. De hecho, al momento de utilizar citas, igual tengo que evitar que haya una cita tras otra, porque también tiene que ver parte del análisis y reflexión propia. Yo utilizo las citas netamente para validar que lo que estoy diciendo tiene un sustento teórico, ¿ya? Para respaldar la información que estoy exponiendo. Ambas son válidas. El autor de referencia. Señorita, consulta. Dígame, Karina. Uno de igual manera puede realizar la cita cuando son más de un autor en algún texto, Sí, sí hay muchos. pero siempre nombrándolo por el apellido, ¿cierto? ¿O Sí, estoy errada? no, está bien. Siempre por el apellido, ¿ya? Ahora, ustedes para hacer referencia a un autor, si están, por ejemplo, redactando dentro de las tesis, por ejemplo, hay una parte que se llama metodología de la investigación. En la metodología de la investigación, yo expongo qué estrategias voy a utilizar para llevar a cabo el análisis en mi trabajo, ¿ya? Y muchas veces comento ahí, para ello se va a hacer uso de la teoría de, entonces yo pongo, ahí puedo decir el nombre completo, estoy haciendo referencia, pero no estoy citando todavía. Para citar netamente es el primer apellido y el año en el que se publicó el texto. Vamos a ver ahora cómo se hace para citar aquellas ocasiones acá está, en las que tengo a más de un autor. Luego vamos a ver eso, ¿ya? Estaba leyendo el chat, me perdí en una parte, ¿eh? El autor de referencia creo que es que no me acuerdo. Ya, ya, chiquillos. ¿Cuándo debe llevar paréntesis una cita? Esto es un punto importante porque no todas las citas llevan paréntesis, ¿ya? Mire, si se dan cuenta, aquí la cita, el apellido del autor y el año están dentro de un paréntesis. Y aquí, en la izquierda, no, ¿ya? Está por una parte la cita narrativa, que indican el autor y el año al inicio del párrafo, solo el año va dentro del paréntesis, solo el año, ¿ya? Pero el apellido del autor, no. Esta es una cita narrativa. Y ahí yo pongo declaró y la información está de manera literal, ¿ya? Y tengo las citas parentéticas que indican el autor y el año al final del párrafo. Tanto el apellido como el año van dentro del paréntesis, ¿ya? Ambas, si se dan cuenta, son citas textuales, ¿ya? Entonces, pero hay una diferencia. En una, el paréntesis está al final del párrafo y está tanto el apellido como el año dentro, y la otra no, ¿ya? Esto es importante porque vamos a desarrollar una actividad en la que ustedes tienen que elaborar una cita narrativa, ¿ya? Pero vamos a ver eso con calma, ¿sí? ¿Hay dudas, chiquillos? Sí, bueno, ¿en qué casos iría una cita narrativa o una parentética, por ejemplo? ¿En qué tipo de ¿Qué- textos? ¿En qué tipo de texto? Sí, Pueden ser en informes académicos, en un ensayo también, ¿ya? Esos tipos de textos en tesis, eh, en los informes en los papers también, ¿ya? Informes científicos, artículos científicos o papers también van o cita narrativa o cita parentética. ¿Cuándo emplear cada una? Va a depender netamente del estilo narrativo de quien escribe, ¿ya?
porque se deja abierta la posibilidad de que tu texto no sea monótono y no que cada 2 párrafos me voy a encontrar con una cita directa narrativa. Ahí yo voy variando un poco el estilo para no ir aburriendo al lector, porque en algún punto la lectura se vuelve tediosa, aburrida, y la idea es que eso no pase, mantener siempre la atención del lector. Carlos me mandó un correo. Carlos, lo voy a revisar al final de la sesión, ¿le parece? Para saber dónde realizar las tareas. En dónde realizarlas, en dónde subirlas. Porque la primera tarea fue en PowerPoint, ¿ya? Pero de todas maneras, chiquillos, hay una carpeta de Drive. Ahí yo le voy a responder bien el correo, pero hay una carpeta que contiene las clases grabadas, los PowerPoint, que es el recurso que hemos estado utilizando clase a clase, y las tareas que han estado desarrollando ustedes, ¿ya? No me acuerdo quién fue que preguntó recién en qué momento ocupar, pero resolví su duda. No se preocupe, Antonella, si no puedo mandar la tarea. En definitiva, chiquillos, cuando emplear cada cita va a depender netamente del estilo narrativo de quién está elaborando el texto, ¿ya? Ya, a ver. Quiero hacer énfasis aquí. Tenemos 2 tipos de cita, ¿ya? Que serían la directa y la cita indirecta. Pero aparte, hay que hacer una diferencia. Cuando poner la cita, a la cita nos referimos a esto, al apellido y al año, ¿ya? Cuando poner la cita en paréntesis y cuando no. ¿Qué ocurre cuando hay más de un autor? Y aquí está la pregunta que muchos de ustedes estaban haciéndose hace un ratito, ¿ya? Cuando hay un autor, se pone efectivamente esto, el apellido, primer apellido del autor y el año. Cuando hay una cita parentética, va tanto el apellido como el año dentro del paréntesis. Cita narrativa, solamente el año. ¿Se entiende? Cuando hay Sí. dos autores, se ponen los primeros apellidos de cada autor, Rodríguez y Sánchez. Y se pone entre paréntesis el año, porque es un mismo texto que ambos publicaron. Y cuando es una cita parentética, va tanto el primer apellido del autor 1 como el autor 2. Los dos están dentro del mismo paréntesis, coma el año. Acá si se dan cuenta, igual es importante la coma. Si yo solamente puse López 2019, queda un poco confuso ahí el asunto. ¿Qué significa eso? Si yo pongo López, 2019, ahí es una cita parentética. Igual aquí, Rodríguez y, el y es el nexo que me hace entender como lector que tanto este autor como este trabajaron en la publicación del texto ¿ya? Rodríguez y Sánchez, 2013. Acá en cambio está Rodríguez y Sánchez y entre paréntesis el año. Cuando hay 3 o más autores, ¿qué voy a hacer? Digamos que este es el apellido, Barton, y esta expresión et al me va a ayudar a hacer referencia a todos los otros que están detrás, que también trabajaron en esta publicación, ¿ya? Y lo mismo, esto significa que hay más autores trabajando. Y el 2016, el año de publicación. Cuando es cita parentética, pongo el apellido del primer autor, ¿ya? Et al, punto, la coma y el año, ¿ya? ¿Está claro eso, Sí. chiquillos? Ya. Es harta información, ¿cierto? ¿Queda alguna duda, chiquillos? Porque ahora vamos a hablar de las referencias. Hablamos recién de las citas. Hay tipos de citas, cita directa, ¿cierto? Y cita indirecta, que sería la parafraseada. Cita directa, la textual, cita indirecta, parafraseo, ¿ya? Y la forma en cómo voy a poner la cita va a variar. Tengo el tipo narrativa y el tipo parentético,
Vimos también cuándo citar, cómo citar cuando hay más de un autor. Y ahora vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. El apartado de las referencias bibliográficas en APA corresponde a ese listado que va al final de los trabajos, en el que se incluyen todas las fuentes que utilicé para la investigación. Esto con el fin de identificar la autoría y dejar la evidencia de los respaldos utilizados, porque puede que yo, como lector del trabajo que hizo otra persona, quiera complementar la información que me aporta ese texto y la voy a complementar recurriendo a las citas, a las fuentes originales. Entonces yo leo la fuente original, complemento la información, ¿cierto? Completo un poco más el conocimiento y me hago una idea general. Eso no siempre ocurre, pero al dejar la referencia bibliográfica, yo doy pie a que cualquier persona venga y revise la fuente. ¿Realmente sacó la información de la fuente? Pero puede que yo haya leído otra información de esa fuente, la reviso, ¿cierto? Hago quizás una comparación de información, ¿ya? Pero es importante que esté la referencia bibliográfica y la incluyo en el apartado que va al final. Bueno, ¿Me podría, por favor, repetir la sigla APA? la sigla APA Sí, está en inglés, mire, significa, acá está, son normas que establece la Asociación Americana Psicológica, pero es American Psychological Association, ¿ya? Por eso se llama APA, por eso se llama APA, ¿ya? Y va en su séptima versión. Se va actualizando con el tiempo, ¿ya? Quedamos aquí. ¿Qué no quedó claro, Nicole? En caso que sean dos autores de distinto año, se hace por separado. No podrían ser dos autores de distinto año porque entonces estamos hablando, si son distintos años, estamos hablando de dos textos distintos. Y si son dos textos distintos, cada uno debe tener su referencia bibliográfica y de cada uno extraje citas distintas, ¿ya? Si es el mismo año, es el mismo texto. Anaí, ¿quedó claro eso? Porque es muy válida su pregunta, Anaí, pero no podría existir el caso en que hayan dos autores de distinto año. Voy a explicar qué se hace en la situación de que había más de tres autores. Cuando hay más de tres autores, se pone el apellido del primer autor que figura en el texto y para hacer referencia a los otros, pueden ser hasta 20 autores, voy a escribir la sigla et al, como está aquí, et al, punto, en minúscula, ¿cierto? Cuando hay tres o más autores. Aquí tengo la cita narrativa, en la que solamente va en paréntesis el año de publicación, y tengo la cita parentética en la que va dentro el título, el apellido del primer autor, la sigla et al, punto, la coma y el año de publicación. Todo eso va en paréntesis. Y después vendría la información citada, ¿cierto? Que podría ser el parafraseo o la cita directa. Debiera ser cita directa. A ver, ¿dónde está? ¿En dónde quedamos aquí? Esta sigla está en latín. No me acuerdo bien qué significa. No me acuerdo en estos momentos bien qué significa la sigla Y et otros. al y otros. Esta está en latín, sí. Por eso, porque imagínense ustedes si voy a agregar cada autor, la cita va a ser enorme y va a dejar de ser, eh, un recurso legible para quien lee, ¿ya? El texto se vuelve un tanto tedioso. Tengo que leer cada autor. En cambio, si pongo el et al, que hago referencia a los otros autores, ¿cierto? Se facilita un poco la lectura de quien está leyendo el texto.
Ya. ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Sí, ningún problema. Qué bueno. Vamos a ver ejemplos de todo esto lo que estoy explicando, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que estén tranquilos. Referencia NAPA 7, ¿cierto? En su versión 7. Si bien los datos de cada referencia deben organizarse de acuerdo con la categoría a la que pertenece la fuente, hay 4 datos básicos comunes a todas las obras, ¿ya? ¿Quién es el responsable de la obra? El apellido, ¿cierto? O la inicial del nombre, y la inicial del nombre. Vamos a ver después ejemplo de esto. La fecha de publicación de el texto, el año iría en paréntesis. ¿En qué año se publicó la investigación? El título, ¿cuál es el título del trabajo? Por eso cuando hicimos el primer trabajo yo les pedí que pusieran el título de la fuente. Me refería al texto como fuente de información de lo que yo leí. Pero hubo una confusión, ustedes me pusieron como título el nombre de la revista de donde sacaron el texto, ¿ya? Pero cuando me refiero al título de la fuente o del trabajo, es el título del texto. Y la fuente, ¿de dónde lo podemos encontrar? Aquí se menciona la editorial o la institución de procedencia del texto, ¿ya? Entonces, y esta información, cuando tengo un texto en formato físico, la encuentro en las primeras hojas, ¿ya? Incluso en la portada a veces está toda la información, ¿ya? Referencias en APA. Vamos a analizar los ejemplos en esta referencia que tengo aquí. Flick corresponde al autor. Flick.u. Flick es el apellido. Cuando está la coma y esta inicial es el nombre, que voy a abreviarlo solamente con la inicial. En verde y en el paréntesis está la fecha. ¿Cuál sería? El año 2005. El título del texto sería el diseño de investigación cualitativa. ¿Se dan cuenta de alguna particularidad que tiene el título? ¿Cómo está la letra? Yo sé que en colores, pero hay algo más que tiene, Cursiva. está en cursiva. Cuando hago la referencia bibliográfica, el título va en cursiva, ¿ya? Y la fuente que sería la editorial, Ediciones Morata SL, ¿ya? Esta es una referencia, no es una cita, es una referencia. Y esta se pone al final del trabajo en el apartado Referencias bibliográficas. Profe, Dígame, disculpe la ignorancia, pero ¿qué significa incursiva? es cuando la letra está inclinada hacia el costado derecho. Ve Ah, que ok. aquí la letrita que está en amarillo, el título, está inclinada, está distinta en comparación a las letras que lo acompañan. Por ejemplo, la fecha está, está normal, no tiene ningún, no tiene ninguna condición aplicada, ¿ya? Ya. Algunos consejos para citas y referencias en APA. Ya. Utiliza únicamente fuentes confiables para la cita. ¿Y de dónde voy a sacar las fuentes confiables? Bueno, el día lunes revisamos de dónde puedo sacar textos confiables. Y ahí para eso tengo bases de datos que son de fiar, que tienen información actualizada, cuyos autores son eminencias en un campo de estudio, pueden o no representar una institución de educación, ¿cierto? Evitar el exceso de las citas textuales. En un trabajo de investigación lo que se tiene que reflejar son la opinión casi personal o la postura, no la opinión personal, la postura que asume quien escribe, cómo se posiciona frente a un tema, ¿ya? Y yo utilizo las citas para respaldar la información que yo estoy otorgando, ¿ya? No vamos a hacer uso inadecuado de las citas. Asegúrate de comprender bien las ideas antes de realizar un parafraseo, ¿ya?
netamente para no distorsionar la información. Verifica la correspondencia entre citas y referencias. Claro, puede que me equivoque, ¿cierto? Y en la referencia esté aludiendo a un texto que no está citado. Quizás es un texto netamente que consulté para realizar la investigación, pero no está citado dentro del texto. Entonces no es de utilidad que yo lo incluya en la referencia bibliográfica, ¿ya? No es necesario. Si el trabajo fue extraído de la web, debes adjuntar el, el link, ¿ya? Al final de la referencia. Y para eso se pone extraído de, ¿ya? Y se pone dos puntos y el link se copia, ¿ya? ¿Queda alguna duda respecto a el uso de citas y de referencias bibliográficas, chiquillos? Yo sé, créanme que sé que es harta la información, que cuesta de repente internalizarla, interiorizarla, y vamos poco a poco procesando. Pero créanme que al momento de aplicar estas normas, no es tan complejo, ¿ya? Sobre todo si van utilizando con frecuencia el uso de las normas APA. Y se van a dar cuenta que sí, con mucha frecuencia van a utilizar estas normas. Asumo que no hay dudas. Veamos si quedó claro. Entonces, profesora, ¿Sí? acerca de la estructura del APA, entonces en el apartado de autor se pone el apellido del autor y solamente la inicial de su nombre después. Para ¿En sí? referenciar, Sí, referencia. para citar, solamente el apellido y el Ya. año. Y en el caso de la referencia, Ahí cambia. Ahí yo incluyo el apellido, la coma y la inicial del nombre. Solo si hay uno o dos autores. uno y dos autores. Ya. Uno o dos autores. Y en el caso de tres o más, pongo el apellido del primero y luego et al, ¿no? Ya, ya. Está bien. Profe, Profe, yo disculpe, yo tengo una tengo otra. consulta. Dígame. Profe, yo tengo una consulta. En las citaciones, en las citas, esas se ponen en los textos, ¿cierto? Digamos, cuando quieres hacer un ensayo, una tesis, etcétera, tú pones lo que es el autor, el año, esas cosas, pero la referencia es como parecida a la bibliografía, ¿cierto? Que se pone casi al final, que es de dónde sacamos, el año, el título, etcétera, ¿verdad? Sí, la referencia siempre va al final. La cita va dentro del desarrollo del texto. Ya. ¿Alguien más está hablando? Un chico. Ahora Creo que sí, era Benjamín. ¿Benjamín? sí. Es que, ¿a qué se refería con que tenía que tener 5 años de antigüedad? ¿Era una fuente, una cita? ¿A qué se La- refería? el texto que voy a citar, al texto que voy a citar le llamo la fuente, porque es de donde estoy extrayendo la información, ¿ya? No puede tener más de 5 años de antigüedad, ¿ya? Si no se considera que no es información actualizada. Y consideremos, estamos en el año 2025. ¿Cuál debiera ser la fecha tope? 2021. 2020. 2020, El ¿cierto? 2020. Ay, Exactamente. Del año 2020 en adelante es válido. Del 2020 hacia atrás ya hay información que no está actualizada y que puede entonces, ser, disculpe, puede es de solo fuente, o sea, tengo que validarme una fuente que sea hasta el año 2020. sí. Ah, ya, muchas gracias. Si yo incluyo en mi trabajo de investigación una fuente que supera ese tiempo, ¿ya? No es que el trabajo esté mal o esté inválido, pero sí puede ser sujeto a crítica, ¿ya? Y van a llegar otros expertos, o el profesor puede incluso eh, invalidar, porque siempre hay nuevos autores que están actualizando la información, nuevas investigaciones también, ¿ya? Ejercitemos entonces citas en app. Ya, aquí hay una fuente, ¿cierto? Cognotécnicas de Felipe Ramírez, publicado el año 2015. Para poder citar
citar, ¿ya? ¿Qué debiera incluir yo en este espacio que está acá? Dice, según las cognotécnicas, pueden apoyar el pensamiento analítico, sintético y sistemático y evaluativo. ¿Cómo agrego yo la cita? Debería ponerse, por ejemplo, según Ramírez, y luego se pone paréntesis 2015, las Bien, connotécnicas pueden apoyar el pensamiento analítico. Y así. bien. Y aquí, ¿qué tipo de cita sería? ¿Un parafraseo o una cita directa? Sería un parafraseo. Indirecta. Indirecta parafraseo, ¿cierto? Bien, bien. Cuando es directa lleva las comillas, ¿cierto? Y la información está expuesta de manera literal. Acá no. Entonces usamos el apellido del autor, el año, y en la cita quedaría según Ramírez 2015, que es el año de publicación, y la información. Otro ejemplo o otro ejercicio. La fuente es Administración Exitosa de Proyectos. ¿De quién? De Jacques Guido y James P. Clements, publicado el año 2012. La fase ideal para evaluar el desempeño es la de cierre. Y al final entonces iría, ya no al inicio, al final iría la cita. ¿Cómo cito? ¿Qué voy a usar? Los dos apellidos de los autores. Bien, ¿cierto? Guido y Clement, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a poner? Con el En paréntesis. paréntesis y después el año, al último el año y se cierra paréntesis. Bien, ¿cierto? Dentro del paréntesis entonces iría los dos apellidos, la coma y el año de publicación del texto. Este es un ejercicio, el primero era una cita, un parafraseo, ¿cierto? Y es una cita narrativa o es una cita parentética. Bueno, ¿cuál? Este es el primer ejercicio. Narrativa. Bien. ¿Por qué narrativa? Está al inicio del párrafo. Y el Y el apellido está año está afuera, solamente en paréntesis. el año solamente está en paréntesis. Y esta de acá es una cita parentética o narrativa Parentética. parentética. ¿Por qué? Está al Porque va final al del final. párrafo y todo está Es- cubierto por paréntesis. Bien, Cero por un bien, paréntesis. muy bien. Vamos a ver el chat. Bien, ya, pasamos al siguiente ejercicio. Otro ejemplo, otro ejercicio. La fuente es Equidad de Género y Diversidad en la Educación. ¿De quién? Yolanda Márquez, Josué Gutiérrez y Naira Gómez. ¿Cuántos autores tengo aquí? 3. Ya. Publicado el año 2017. Ojo ahí, son 3 autores. Márquez, Gutiérrez y Gómez. Gómez. Ya. De acuerdo con la educación inclusiva, se ha impuesto como el modelo más equitativo por encima de la integración. ¿Cómo debiera citar aquí? ¿Qué pongo primero? El primer apellido, El Márquez. primer apellido y después era et al. ¿Ya? Primer Y apellido. el año. Bien. Primer apellido, que es Márquez, et al, punto. Y entre paréntesis va el año. ¿Qué tipo de cita es? ¿Parentética o narrativa? Narrativa. Bien, Narrativa. porque solamente está en paréntesis el año. Y como son 3 autores, voy a agregar la sigla et al. Otro ejercicio dice, la fuente es Educación Técnico Profesional en Chile. ¿De quién? Elena Arias, Mauricio Farías, Carolina González, Cristóbal Uneus y Graciana Ruxi, publicado el año 2015. Wow. ¿Cómo debiera agregar aquí la cita? Dice, lograr una educación técnico-profesional que alcance sus objetivos debe constituir una prioridad para la política pública. ¿Cómo agrego aquí la cita? Arias et al.
y coma 2015, pero todo dentro de paréntesis. Muy bien, muy bien. Arias, el primer apellido, cuando digo et al, hago referencia a todos los otros, ¿cierto? No me olvido de la coma, la sigla et al lleva el punto, ¿ya? La coma y el año 2015, ¿ya? Otro ejercicio. Ahí esta era una cita parentética o narrativa. Parentética. Paréntesis. Parentética. Otro. La fuente es Leer y escribir en la red, de Daniel Casani, publicado el año 2012 por Anagrama. Ya, y aquí voy a poner las referencias. Parto con el apellido, Casani, coma, la sigla o la inicial del nombre, que es Daniel. Continúo con el año. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo se llama el texto? Leer y escribir en la red Ahí está el título entonces, y en en formato cursiva, cursiva. ¿sí? La editorial, Anagrama. ¿Ven? Aquí otro ejemplo. El texto se llama Competencia Lectora y Aprendizaje de Isabel Solé, publicado el año 2012 por Revista Iberoamericana de Educación. Y ahí está, chiquillos, la fuente de dónde fue extraído. Es un texto que está en la web. ¿Ya? Y aquí parece que faltó poner el texto. Vamos a ponerlo al tiro. ¿Dónde está? Quedamos en esta de Isabel Solé. Chiquillos, vamos a agregar esto al tiro porque no se nos puede pasar. Y lo agregamos. Ah, está como otro. ¿Está claro esto? ¿O disponible en? Es necesario poner el enlace porque de esa manera quien revisa la fuente se dirige directamente a esto. No es un material que está en formato físico, lo saqué de la web. Por lo tanto, tengo que declarar esa información. ¿Ya? Aquí lo mismo. Cuando cito Solé, que es el apellido, ¿de quién? ¿Solé es el apellido de quién? De Isabel. De Isabel. Entonces dejo la inicial de su nombre. ¿En qué año se publicó? En el 2012. El texto se llama Competencia Competencia. lectora y aprendizaje. Bien. ¿De dónde fue? ¿Dónde lo encuentro? En la En revista ADNet. Iberoamericana de Educación. Y eso está disponible y ahí está el link. Profesora, Hasta una ahora, pregunta. dígame, ahí en el chat. A ver. Eh, Después del apellido, ¿se pone la primera letra del nombre Sí, para hacer las citas? no, para hacer la referencia. Las citas, Ah, ya. recuerden que es distinto porque cuando hablamos de citas, acá hay una cita, acá hay una cita. Es la información, las palabras del autor que yo incluyo dentro del texto. En este caso, incluir las palabras de quién De Márquez y Gutiérrez. otros, y otros autores, ¿cierto? De Márquez, de Gutiérrez y de Gómez. Esta es una cita. Una referencia es distinta. Acá sí. Solé, coma, y la inicial del nombre. Cuando hay dos autores, solo dos, lo mismo. Solé, punto, o sea, Solé, coma, y digamos que está eh, Vanessa Gele, la otra autora, ¿cierto? Entonces pongo Gele, coma, la V inicial del nombre y el año de publicación. Si fueran tres o más autores, el mismo sistema como estoy citando. Agrego
el primer apellido, la inicial del nombre del primer autor, et al, y el año en que se publica el texto para luego poner el título y la editorial o la fuente donde encuentro el texto. En la referencia. Voy a leer ahora el chat. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien sabe cuándo empiezan a salir los más? No hay de qué. Entonces, en ese caso es necesario escribir. Sí, en el caso de que sea una fuente extraída de internet, sí. No, en la cita no se pone el link. El primer apellido en la referencia. Sí, el primer apellido en la referencia. Primer apellido y la inicial del primer nombre. Profesora, disculpe, yo tengo una consulta Sí, dígame. que no escuché bien en el momento, pero ¿cuándo dijo que se colocaba et al, esa sigla? Cuando hay más de tres autores, tres o más autores. Ah, ya, gracias. Eso va para la cita o para la referencia, Vale. ¿ya? Tanto para la cita como para la referencia. Chiquillos, antes de continuar, quiero saber, ¿está claro esto de acá? Sí, Logramos entonces establecer una idea sobre qué son las citas y qué son las referencias, que no es lo mismo, ¿ya? Que cuando hablo de citas, tengo tipos de citas, ¿cierto? Tengo tipos de citas, la cita directa, ¿cierto? Que es la textual, la literal, y la cita parafraseada, ¿cierto? O indirecta. Está también la cita parentética versus la cita narrativa. Y después tengo las normas de referenciación. Esas van al final del texto y me indica cómo exponer la fuente de donde extraje la información, pero al final del texto. ¿Está claro eso? Aún sí. duda en caso de dos autores en la referencia. ¿Se ocupa el mismo mecanismo que la cita? Exacto. En la referencia, si hay más de un autor, si son dos, se pone lo mismo. Sería, por ejemplo, vamos a usar su nombre, Abigail. Solé, coma, que es el apellido de Isabel, la inicial del nombre de la Isabel, y marca, coma, A de Abigail. Estamos usando como ejemplo la Abigail marca, ¿ya? Después sería el año y el nombre, para después continuar con el nombre del texto, en el caso de que sean dos autores, ¿sí? Básicamente, la cita es como una forma rápida de organizar de dónde viene la información sin irse muy lejos del texto o perder la línea del texto. Y la referencia ya se pone al final en su espacio bibliográfico bueno, en el espacio de la bibliografía, para identificar dónde provienen las cosas más específicamente, ¿no? Es que la cita me va a ayudar a demostrar que la información no viene de mí, ¿ya? Y a librarme del plagio. Por eso yo tengo que poner la cita y estos datos en la cita. De esa manera doy cuenta de que no estoy plagiando, de que esta información, que evidentemente no es mía, yo no soy autora de esta idea, pertenece a este autor. Yo lo cito sus palabras, parafraseo sus palabras, ¿ya? Hago mención del autor, ¿ya? Y después tengo que, en la referencia, mencionar ya la información completa. Si se dan cuenta, en la cita yo no menciono el título del texto, no menciono la editorial, solamente hago referencia al autor y año de publicación. En la referencia bibliográfica ya está el texto completo, porque incluso en el mismo año puede que algún autor haya sacado más de una obra, ¿ya? Sobre todo si se trata de algún artículo, qué sé yo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora, chiquillos? Porque vamos a ejercitar ahora. Actividad. En un documento de Word que está subido en el Drive, ¿ya? En la actividad 3, elaborar dos citas.
una narrativa y otra parentética. ¿Para qué? Para respaldar los argumentos que ustedes elaboren en torno a la postura que asumen sobre el uso de la inteligencia artificial en contexto académico. Seguimos con el mismo tema. ¿Por qué? No voy a cambiarles el tema, ¿ya? Siendo que es muy acotado el espacio que tienen para investigar y realizar el trabajo, que vamos a continuar con este mismo tema. Para ello pueden utilizar los dos textos seleccionados sesiones atrás. ¿Se acuerdan que eran dos textos? Esos dos textos pueden usarlo, lo leen, ven si se condice con la postura que ustedes tienen con el uso de la inteligencia artificial en contexto académico, ¿ya? Y extraen dos citas, una parentética y otra narrativa. No olviden explicar su postura u opinión acerca del uso de la inteligencia artificial. Y aquí voy a dejar de compartir y les voy a mostrar el documento. Esto es lo que yo les subí al Drive, ¿ya? Es un Word que dice actividad sesión 3. Ustedes identifican aquí nombre y la fecha. ¿Cuáles son las instrucciones? Las mismas. Elaborar dos citas, una narrativa y otra parentética para respaldar sus argumentos sobre la postura que asumen acerca del tema uso de la inteligencia artificial en contexto académico. Para ello van a usar los dos textos seleccionados sesiones atrás cuando debían realizar una indagación bibliográfica. ¿Cómo van a realizar el trabajo? Aquí está como la pauta en formato punteo. ¿Se dan cuenta? El tema, uso de la inteligencia artificial en contexto académico. Y ya sería la sigla. La postura ustedes la tienen que redactar. Implica la exposición de una opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre el uso de la inteligencia artificial en contexto académico? O idea que puede o no comprobarse. A eso le llamamos hipótesis. ¿Sí? En el argumento 1, ustedes expresan por qué se piensa, por qué tengo esa postura, por qué se piensa lo anterior sobre el uso de la inteligencia artificial en contexto académico. Para respaldar este argumento, que lo creé yo, es mi argumento, voy a usar una cita, ¿ya? Narrativa o parentética. En el argumento número 2, sirve para garantizar la veracidad de la postura presentada. Y lo mismo, para garantizar que la información del argumento 2 es verídica, añado una cita que puede ser parentética o narrativa. Si la primera fue narrativa, la segunda parentética o viceversa. ¿Ya, chiquillos? Voy a ver ahí que están escribiendo en el chat. ¿Hay dudas con la tarea? Insisto, Profe, dígame, Tiare. yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo de la actividad, la primera actividad que hizo, usted me dijo que estaba bien, pero que me faltaba poner el nombre del texto de forma explícita. No entendí eso, como que, ¿cómo tengo que poner el texto o el tema? Porque seguramente en el PowerPoint usted solamente puso a los autores, ¿cierto? El año de la publicación y el por qué seleccionó esos dos textos, ¿ya? Pero faltó poner el título del texto de manera Ok, explícita. Es netamente eso, ya, escribir ok. el nombre del texto. Chiquillos, ¿hay dudas? Ya hay parte del trabajo avanzado porque el tema está. ¿Están también los textos? ¿Ustedes lo investigaron? Dígame, Fabricio. En el en la postura se pone si estoy a favor o en contra, ¿verdad? Sí, o sea, Ah, ya. espéreme. Usted aquí va a escribir su opinión sobre este tema, su opinión. Y esa opinión tiene de manera implícita la postura. Si yo opino que el uso de la inteligencia artificial en contexto académico corresponde a es una herramienta que va a entorpecer la adquisición del aprendizaje, está de manera implícita entonces que yo estoy en contra del uso de la inteligencia artificial en contexto académico. Esa es la postura que yo tengo, la opinión o la hipótesis. El uso de la inteligencia artificial en contexto académico entorpece la adquisición del aprendizaje. Ahora, para demostrar, para defender esa postura, yo pongo el porqué, y el porqué está en el primer argumento. ¿Por qué pienso eso?
Bueno, porque un ejemplo podría ser que el estudiante deje de hacer uso de su capacidad de razonamiento y entonces vea la inteligencia artificial como una herramienta eh, que le hace todo el trabajo, un ejemplo. ¿De dónde, por qué se me ocurre eso a mí? ¿O quién respalda esa idea? Este autor en este año comenta lo siguiente, tanto, tanto, tanto. En el argumento 2, además, el hecho de usar inteligencia artificial en contexto académico, eh, otro argumento, otra idea que respalde la anterior, que la vaya a reforzar, implica que el ser humano va perdiendo la autonomía, un ejemplo. Y esa idea se me ocurrió a mí, pero hay otro autor que confirma esto que yo estoy diciendo. Añado cita o parentética o narrativa. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que tienen que realizar? Son igual ideas, el Sí, ejemplo es bien profesora, quedó muy claro. amplio y bien absurdo, Sí, pero profe. aquí está la pauta para que ustedes realicen el trabajo. Voy a ser enfática en que esto nos lleva a una nota, ¿ya? Para la carrera que ustedes hayan ingresado a estudiar. No es que yo, si ustedes no hacen la tarea, los vaya a ir a buscar a su casa o Grisel vaya a estarlos llamando por teléfono, no. La verdad, la realización de estas actividades es netamente para poner en práctica los conocimientos que ustedes aprendieron en la sesión. Los ejercitamos en la sesión, Profesora, Karina. consulta, ¿estas clases van a estar disponibles para este fin de semana? Por si uno Sí, no logra realizar la actividad y realizarla durante el fin de semana. sí, sí. A ver, déjame revisar al tiro porque tengo entendido que está, que ya está en carpeta. Sí, ahí está. Vamos a verlo todos juntos. Compartir. Esta es la carpeta, chiquillos. No, me salí. Mm, Voy a ir a la carpeta. Mm, 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 mm. Ya, acá está la carpeta, chiquillos. Grisel le ha estado compartiendo a ustedes la carpeta en donde está todo el material. Y entonces a los estudiantes igual se les ve así, Grisel, ¿cierto? Clase grabada, guía de estudio, presentaciones en PPT, envío de actividades en clase. Sí, tal Entonces cual. ustedes van a clase grabada y acá está la primera sesión, la segunda faltaría esta, ¿ya? Que de hecho la subió ayer mismo. Las presentaciones PowerPoint 1, PowerPoint 2 en formato PDF, ustedes los abren y ahí está la información. Están las guías de estudios también, no hemos subido guías porque tenemos actividades, sí, pues no hemos revisado guías de estudio, envío de actividades, Claro, pero me refiero a esta tercera clase. ¿sí? ¿Cuándo va a estar subida esta clase para después revisarla con más tiempo? Durante la tarde va a estar la carpeta lista. Claro, Ya, porque gracias. después de esta clase sigue la clase de matemáticas, entonces hasta la 1, Grisel, que es quien sube las clases grabadas, va a estar ocupado. Durante la tarde ella va a estar disponible en las carpetas, ¿ya? Sí, se me reincorporó en clase por los Gracias. formatos. Si no tiene los textos, lo que puede hacer es buscarlo. Ya, yo le recomiendo que las personas que se están incorporando ahora ingresen a estas carpetas y le echen un vistazo a la clase 1 para que de esa manera realicen la actividad o puedan indagar, buscar los textos de fuentes confiables, de fuentes fidedignas, ¿ya? Y tengan de dónde extraer la cita después.
¿Ya? ¿Está clara la actividad entonces que tienen que hacer? Esto queda como tarea para la casa. Yo entiendo que esto no lo van a realizar ahora, el tiempo no da. Muchos tienen que conectarse en unos minutos también a la clase de matemáticas, así que queda la tarea pendiente, ¿ya? Quien la quiera realizar, bien está. Quien no, de todos modos, igual ejercitamos en clase, ¿ya? Y entonces vamos a ir cerrando. ¿Hay alguna duda respecto a la actividad propuesta? No, No. no, ya. Entonces debo establecer una postura y de la postura en la que estoy referente al tema tengo que responder a las dos preguntas de argumento, ¿no? Sí, este mismo Word está ahí en la carpeta de Drive para que ustedes lo descarguen y vayan completando. Si se dan cuenta, aquí tienen que completar porque dice postura, dos puntos. ¿Qué es lo que es la postura? Implica la exposición de una opinión o idea que puede o no comprobarse a lo largo del texto con los argumentos, con las citas. Y eso corresponde a la hipótesis. En el argumento 1, el por qué. ¿Por qué pienso esto de acá, la postura? Esta cita viene a garantizar que esto es real, es un respaldo teórico. Tengo el argumento 2, ya añado información, complemento los argumentos que van a defender mi postura, ¿ya? Y la otra cita que, si la primera fue parentética, la segunda debe ser narrativa, o viceversa, si fue narrativa la primera, la segunda parentética. ¿Listo, chiquillos? Vamos a ver entonces si no hay dudas. Vamos a ir cerrando. Vamos a recapitular. En síntesis, las normas de referenciación son importantes para el uso académico porque me van a permitir a mí demostrar que la información expuesta no es que yo la haya robado de otro autor, no es que se me ocurrió a mí, si se me ocurrió a mí, entonces su grado de veracidad va a disminuir porque ¿qué autoridad tengo yo en el área? ¿Ya? Entonces, recurro a las voces de otros autores y las incluyo en mi texto. Para eso hago uso de la cita y las referencias bibliográficas, ¿ya? Para demostrar que esto no es un plagio. Vimos el uso de la cita en APA, vimos que hay tipos de cita, está la cita directa, que es aquella en la que las palabras del autor yo las expongo de manera literal. Y para eso hago uso de las comillas, comillas. Y está también la cita indirecta, que yo parafraseo las palabras del autor. ¿Cómo las parafraseo? Explico con mis propias palabras aquello que dice otro autor, otra persona, ¿ya? Además de estos dos tipos de citas, que serían directa e indirecta, yo puedo encontrar con formas de agregar la cita. ¿Cómo formas? Bueno, está la forma narrativa y está la forma parentética. La narrativa, ¿cierto? Agrego solamente dentro del paréntesis el año de publicación y el apellido del autor queda fuera del paréntesis versus la otra que es parentética en la que tanto el apellido como el año de publicación del texto, el apellido del autor y el año de publicación del texto están dentro del paréntesis. Por eso tiene este nombre parentético, ¿ya? Vimos también las referencias bibliográficas y aquí establecimos una diferencia que es clave tener en cuenta que entre las citas y la referencia, las citas están dentro del desarrollo de mi trabajo y aquí hago referencia o menciono al autor de la idea que yo estoy incorporando, ¿ya? Versus la referencia bibliográfica que es ya toda la información que agrego en el último apartado, en el último título, punto que tiene mi trabajo de investigación, que se llama referencia bibliográfica, y aquí añado tanto el autor, ¿cierto? Que sería el apellido seguido de la inicial de su nombre, el año de publicación, el título del texto y la fuente, la editorial, ¿ya? O la institución a la que pertenece el texto que estoy
haciendo referencia. Si es un texto extraído de la web, agrego el link disponible en, ¿ya? Entonces, es clave tener en cuenta que hay una diferencia. Yo no puedo referirme a una cita pensando que estoy hablando de una referencia bibliográfica. Son conceptos distintos y hacen referencia a partes distintas dentro de un texto, ¿ya? Vimos también en qué momento citar a un autor, a dos autores, a más de tres autores, ¿ya? Se dan cuenta, las normas de referenciación en formato APA tienen una estructura bastante estricta, ¿ya? Que no me permite salir de eso. Por algo está hay reglas para cada caso. Para el caso de que hayan tres o más autores, vamos a agregar la cita de esta manera o la referencia de esta otra manera, ¿ya? Versus cuando se trata de un solo autor, ¿ya? Por último, hasta aquí está claro, chiquillos, ¿hay alguna duda? Por favor, yo necesito que las dudas las expongan ahora, porque no serviría de mucho que ustedes se vayan con inquietudes a casa, se desconecten o comiencen a hacer el trabajo con inquietudes, si después yo no voy a estar para resolverlas. Cada argumento que aparece en la actividad por cada texto. No necesariamente, ¿ya? Yo tengo como referencia dos textos porque tengo más posibilidades de dónde sacar una cita y porque incluso puedo complementar las dos ideas que presenta cada autor. Pero si considero que de un texto solo puedo extraer dos citas, es válido, está bien. ¿Ya? Yo puse como referencia ahí dos textos, porque para que tengan más posibilidades de dónde sacar una cita. ¿Queda alguna duda? Para finalizar, chiquillos, ¿por qué creen ustedes que es importante entonces emplear de manera adecuada las normas de referenciación? ¿Qué evito yo al usar las normas de referenciación? Que mi texto sea considerado como plagio, en primer lugar. Ya, que el texto, siento que la información aportada sea considerada en plagio. En todas las carreras se utiliza el APA, sí, en casi todas. Hay algunas en las que igual se hace uso del Vancouver. Bueno, en mis tiempos habían algunas para evitar el plagio. En algunas que se usaban las normas, las Vancouver, pero eran muy pocas, muy pocas. Sí. Tal como dice Grisel, en Salud, Vancouver y APA. Tengo una pregunta. ¿La cita narrativa tiene una mayor importancia en lo que dice el autor? En tanto, la parentética tiene mayor importancia en el autor. No, la verdad no va. ¿Cuál de las dos importa más o tiene mayor validez? El uso de cada tipo de cita va a depender del estilo que tenga yo como autor para redactar, ¿ya? Yo no quiero poner todo el tiempo las palabras de manera literal como las dice el autor, pero las voy a parafrasear. Y ese parafraseo igual hace referencia a que la idea no fue nacida de aquí, sino que otro autor que tiene un grado de autoridad, ¿cierto? Que tiene un respaldo teórico detrás, hizo mención de esta información, ¿ya? Ni una es más válida que la otra, no hay una que sea más válida que la otra, son las dos igual de válidas. Para evitar que un texto sea monótono, ¿cierto? Que redundante de repente con tantas citas una tras otra, es que están estos dos tipos de citas y se proponen reglas para tanto para frasear como para citar de manera textual. Ya, entonces todos caímos en la conclusión de que utilizo estas normas de referenciación para evitar el plagio, ¿cierto? Además, para darle cierta veracidad a la información que estoy presentando, para demostrar, ¿cierto? Para respaldar con sustento teórico, con una fuente sólida, aquello que estoy mencionando,
¿ya? Le doy un grado de veracidad. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? Bueno, ahí de hecho había una pregunta clave. ¿En qué momento, en qué carrera se utiliza el APA? Bueno, lo puedo aplicar dentro de mi formación académica, cuando esté estudiando, cuando tenga que elaborar un informe, cuando tenga que elaborar la tesis, una tesis, ¿cierto? Cuando tenga que argumentar. Nosotros en la vida diaria, chiquillos, argumentamos todo el tiempo. Estamos diciendo el por qué pensamos esto, por qué pensamos esto otro. En contexto formal, esos argumentos tienen que estar respaldados por una base teórica, ¿ya? Y es para eso que voy a emplear las normas de referenciación, para exponer esa base teórica. Por último, y esta parte es la más entretenida encuentro yo, chiquillos, en la escala del Bob Esponja, ¿cómo se sintieron revisando y ejercitando las normas de referenciación y citas en formato APA? Ahí está en el 1, en la escala de el 1 al 9. La gris el 3. Bueno, yo no me sentí muy distinto cuando ustedes, muy distinto que ustedes cuando conocí las normas APA, chiquillos. De verdad que fue mucha información, es mucha, mucha información, pero es información que los va a acompañar de aquí hasta el fin de los siglos. 5, 3, 4, 5, ya, 6, Yo 4. 4, ya, 3. Mucha 3, lectura. mucha información, ¿cierto? Mucha información. 3. Pero después que ya ejerciten, se van a sentir 1 o 2, después de haber pasado incluso hasta por el 9. A ver, siguen escribiendo en el chat 5. Es harta información, es ardua la información. 4. Bueno, chiquillos, espero que les sea de utilidad. Sé que les va a ser de utilidad esta información. Ahora seguramente no tiene tanto sentido para ustedes, pero cuando tengan que elaborar un informe de investigación se van a acordar y seguramente van a tener ahí el material para revisarlo, ¿ya? La idea es que ustedes saquen provecho de estas clases. Si tienen dudas, por favor, manifiéstenlas. Sí, las clases quedan grabadas, se suben a un Drive. Sí, sí, Constanza. Quedan grabadas y se suben a un Drive. Ahí en el chat está poniendo Grisel la encuesta de satisfacción, que sirve para ir mejorando estos talleres, ¿ya? De repente, de manera online, se nos dificulta un poco la interacción, eh, pero es el método el que estamos empleando y es lo que tenemos. ¿Listo, chiquillos? Sin más que agregar, ahí está, Grisel comparte la carpeta de Drive para que ustedes puedan revisar. Sin más que agregar, chiquillos, yo me despido. Agradezco la participación activa de ustedes. Agradezco a Grisel también. Y nos estamos viendo el día lunes, pero ya en otro horario, ¿cierto? Sería a las 11, 11, Y media. ¿listo? 11:30, 11:30, sí. Ya, ya, chiquillos. Muchas gracias, Chao, profe. profesoras. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Chao, chao.